El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a casa con sus discípulos y se juntó de nuevo tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. También los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar, si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. Creedme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. La gente que tenía sentada alrededor le dijo: «Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan». Él les contestó: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y paseando la mirada por el corro, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Normalmente las homilías suelen tener un aspecto pastoral. Intentamos hacer una aplicación que nos sirva del Evangelio, que nos sirva para vivir durante toda la semana, viviendo un propósito. Sin embargo, hay veces donde eso, siendo importante, se tiene que complementar con la enseñanza dogmática, es decir, con aquello que aprendemos de nuestra fe. ¿Qué nos enseña el Evangelio de hoy en cuanto a nuestra fe? Porque nosotros que creemos en la Iglesia y por lo tanto en la tradición que desde Cristo hasta nuestros días ha llegado, nosotros creemos que María es inmaculada. Es una de las fiestas más grandes que celebramos en nuestro país. De hecho, es la patrona de nuestra patria, la Inmaculada Concepción. Si María fue concebida sin pecado original y fue virgen antes, durante y después del parto, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se entiende eso? Con lo que hoy decía el Evangelio. Le dicen a Jesús, los que están escuchándole: «Oye, que tu madre y tus hermanos están aquí». Tu madre vale, pero ¿y tus hermanos? ¿Es que María tuvo más hijos? Ha habido distintos cauces, caminos, para intentar explicar esta expresión, tu madre y tus hermanos. Unos dicen, algunos padres de la Iglesia así lo sostenían, que esos hermanos de los que habla el Evangelio son hermanos de Cristo, pero solo parcialmente, porque serían hijos de San José. Ya sabéis que la tradición dice que San José era bastante mayor que la Virgen María, y algunos sostienen que San José se había casado previamente, falleció su esposa, había tenido hijos con esa primera mujer y después se casa con la Virgen María. Esos hermanos de Cristo serían hijos naturales de San José, pero no de la Virgen María. María solo fue madre de Cristo. Ese camino, esa tradición, no ha sido sostenida por la Iglesia a lo largo de los siglos. La interpretación que siempre nos ha concedido la Iglesia es la de que, para el pueblo de Israel, el concepto de hermanos es mucho más amplio que el concepto que nosotros tenemos. Hermano es aquel que comparte tu sangre contigo.
Sin embargo, en otras culturas no es así. Hermanos son también personas que comparten tu sangre, pero son más lejanas. Primos, familiares cercanos, son considerados también como parte de esa familia más amplia que solo la familia compuesta por el padre, la madre y los hijos naturales de ambos. Esta es la explicación más plausible que la Iglesia siempre ha dado. Y solo desde esta óptica se entiende el que cuando Jesús sabe que va a faltar, porque está a punto de morir en la cruz, le diga a Juan: hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Alguien piensa que si María hubiera tenido más hijos naturales, no se habrían encargado de ella? Es impensable. Si María hubiera tenido otros hijos naturales, ellos se habrían encargado, y no Juan, que al fin y al cabo era, primero, un joven, y segundo, un joven conocido hace 3 o 4 años. No era quien para quedarse al cargo de la Santísima Virgen María. Habría sido alguno de sus hijos naturales. Estos no existían. Y porque no existían, Jesús quiso que fuera Juan, hijo espiritual suyo, el que se encargara de cuidar a su madre, la Virgen María. Esta es la primera premisa, porque escuchamos muchas veces, sobre todo de iglesias cristianas que no son católicas, que Jesús tuvo más hermanos naturales. Y esto es falso. Nuestra fe nos dice lo contrario. María, concebida sin pecado original, fue virgen antes, durante y después del parto. En segundo lugar, en consonancia con esto de lo que os estoy hablando, el Evangelio de hoy nos habla de que somos familia de Dios. Hemos sido injertados en la familia de Cristo gracias a su muerte y resurrección. Pero ser familia de Cristo no implica que no tengamos también deberes. Y los tenemos. Como hijos tenemos deberes. ¿Y cuál es el deber que Cristo nos dice que como hijos tenemos que llevar a cabo y practicar? El deber de la obediencia. Obedecer a nuestro Padre Dios. Dice él: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Cuando tú como hijo elevado a la condición de hijo, como criatura elevada a la condición de hijo adoptivo de Dios, no escuchas la palabra de Dios o la escuchas pero no la cumples, no estás cumpliendo con el deber que como hijo tienes que llevar a cabo. Y esto es algo que tenemos que aprender a asimilarlo en nuestra vida. Hacer la voluntad de Dios para un cristiano no es una opción. Es una opción para uno que no tiene fe. Pero para ti que tienes fe, hacer la voluntad de Dios es un deber. Y no te puedes plantear hacerla o no en función de la comodidad, en función de que te nazca del corazón, de que te sea fácil. Claro que hay veces que hacer la voluntad de Dios no es fácil. Claro que hay muchas ocasiones donde hacer la voluntad de Dios supone negarte a ti mismo. Pero si el Señor te lo pide, es lo mejor para ti, aunque ahora no lo entiendas. Leí el otro día unas declaraciones de este deportista georgiano-español, Ilia, que compite en una competición boxeo mixto con artes marciales. Debe ser católico, es de mi ciudad, es de Alicante. Bueno, vive en Alicante y se ha entrenado allí desde niño. Y él decía que cuando el Señor te pide algo, aunque tú no lo entiendas, es lo mejor para tu vida. Caray. Y esto lo dice una persona que no es sacerdote, ni es religioso. Y esa es la realidad. Parad a pensar. Si Dios me ama, y porque me ama me creó y me hizo a su imagen y semejanza. Si Dios me ama, y porque me ama cuando me equivoqué por soberbia y me desvié, en lugar de pagarme como merecía por mis pecados, tiende la mano enviando a su Hijo al mundo, y Él, su Hijo, paga la deuda contraída por mi pecado, me eleva a la condición de hijo. Si Dios me ama tanto, ¿cómo no va a pedirme lo que es mejor para mí? ¿Cómo si me pide algo no va a ser eso lo mejor para mí? Nosotros no creemos en un Dios que juega con los hombres, creemos en un Dios que ama a los hombres. Y por lo tanto, hacer la voluntad de Dios, aunque duela y cueste en un primer momento, es lo mejor para tu vida y para la felicidad de los que están a tu lado.
¿Y cómo sé yo qué es lo que Dios quiere? Se vendría a ser el gran problema. Pero no es tan difícil, porque el Señor te deja muchos indicadores. Primer indicador, como cuando coges el coche y te marca que la curva va hacia la derecha, no va hacia la izquierda, va hacia la derecha. Haz caso a los indicadores. Primer indicador, cumple los mandamientos. Es lo que él le dijo al joven rico. Le dijo, cumple los mandamientos. Es decir, evita el mal, los mandamientos de la ley de Dios. Segundo indicador, el mandamiento del amor. Haz todo el bien que esté en tu mano. No basta solamente con no hacer el mal, que eso viene recogido en el Decálogo. No matarás, no robarás, no tendrás malos sentimientos. No basta con no hacer el mal, hay que hacer también todo el bien que esté en tu mano. Mira tus dones y talentos, como empresario, como padre o madre, como trabajador. ¿Qué puedes hacer con tus dones? ¿Qué te pedirá el Señor que hagas con tus dones? ¿Cómo quiere el Señor que te ha concedido esos dones que los utilices? Haz el bien, todo el bien que esté en tu mano. Tercer indicador, cumple con tus deberes. Recuerdo cuando hablo a veces con los papás de hijos adolescentes, como siempre me dicen lo mismo. Oye, es que los padres de los amigos de mi hijo dicen que tengo un hijo fantástico, que en cuanto sale de casa colabora quitando la mesa, colabora ayudando en otras tareas, que es un hijo 10, pero en casa es que no mueve un dedo. No, cumple tus deberes fuera, pero también dentro de casa. El Señor, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuál es su voluntad? Que evites el mal, que hagas el bien, que cumplas con tus deberes y obligaciones. No puede ser que en casa seas un tirano y fuera de casa una persona espléndida. No puede ser que en casa sea el lugar donde menos ayudas, donde menos pones en funcionamiento los dones y talentos que el Señor te ha concedido. Evita el mal, haz todo el bien que esté en tu mano, cumple con tus deberes y ya tendrás mucho avanzado, pero no queda ahí todo. Último indicador fundamental, ¿no tienes ojos? Levanta la cabeza para ver a los que están a tu lado. Levanta la cabeza para no comportarte como ese levita ni ese sacerdote judío de la parábola del buen samaritano que vieron al que habían apaleado, dieron una vuelta en torno a él y como ellos no le habían hecho mal, se marcharon, dice el Evangelio, justificados. Pero pasó un samaritano. Este sí sintió compasión del que habían apaleado, le socorrió, se complicó la vida, le cargó en la cabalgadura, lo llevó a la posada y pagó lo que valía su estancia allí. ¿Quién se comportó como prójimo? Dice el Señor. El que tuvo misericordia, contestaron los que le estaban escuchando. ¿Qué querrá el Señor de nosotros? Que tengamos misericordia, que levantemos la mirada para ver qué necesita de nosotros el que sufre y pasa a nuestro lado, y es el rostro vivo de Jesús. Y de esa manera estaremos como hijos, porque somos hijos, estaremos cumpliendo con la voluntad de nuestro Padre Dios, escuchar su palabra y hacer su voluntad. Evita el mal, haz el bien que esté en tu mano, tienes que aprender a cumplir con tus deberes y por último, levanta la cabeza para ver qué necesita el que pasa a tu lado, y es el rostro de Jesús que pide auxilio, que pide ayuda. Que sea así, por tanto, en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre,
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia, por el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que, siendo fieles a la voluntad de Dios, seamos consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren en el cuerpo o en el alma y no tienen fe, y ante las cruces de la vida desesperan. Roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo. Roguemos al Señor. En el día en el que todos los europeos estamos llamados a las urnas, pedimos al Señor por Europa, para que no abandone sus raíces cristianas. Roguemos al Señor. Y pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira complacido, Señor, nuestro humilde servicio, para que esta ofrenda sea grata a tus ojos y nos haga crecer en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él con su nacimiento renovó la vieja condición humana. Con su pasión destruyó nuestro pecado. Al resucitar de entre los muertos, nos abrió el acceso a la vida eterna y en su ascensión al Padre nos abrió las puertas del cielo. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo.
nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Tony, Nilo, Néstor, Tránsito, Clara, Federico, Iris, María Luisa, María Delfina y difuntos de la familia Herranz Yacer, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Cuando uno mira la cruz de Cristo, cuando uno recuerda y celebra la Eucaristía y recibe el cuerpo y la sangre de Cristo, encuentra y tiene pruebas para confiar en Dios. Fíate de Él, porque solo quiere tu bien. A veces no comprenderás por qué te pide algo que no entiendes, o por qué atraviesas la noche oscura de no sentir el amor de Dios cuando haces oración y luchas por cumplir siempre su voluntad. Fíate de Él. Dios te ama, sabe lo que te conviene. Tú no ves más allá porque los árboles impiden que tengas perspectiva, pero Dios es el Señor de la historia. Él sabe por qué ocurre cada cosa que ocurre en tu vida. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En el nombre del Señor resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra y bastará. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Que tu acción medicinal, Señor, nos libere misericordiosamente de nuestra maldad y nos conduzca hacia lo que es justo. Por Jesucristo nuestro Señor. Afuera en el atrio está Susana para facilitar la información del campamento para niños que todos los años organiza la parroquia, como de la tanda de ejercicios que tendremos del 1 al 4 de agosto en la casa que los franciscanos de María tenemos cerca de Riaza. Los que estéis interesados, Susana os facilita las fichas informativas. Espero que paséis una feliz semana y no os olvidéis, hay que ir a votar. No podemos quejarnos después y después no ejercer nuestro derecho a voto. Un país tiene lo que se merece y muchas veces por dejadez, pereza, no votamos como debemos y no puede ser. Id a votar y pidamos al Señor que nuestros gobernantes reconozcan las raíces cristianas de Europa y promulguen leyes basándose en la ley moral natural y la ley moral revelada. Espero que paséis una feliz semana. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.
Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Celebramos hoy la fiesta de la Virgen del Pilar, que no es patrona de España, pero que sí ocupa un lugar importante en el corazón de todos los que vivimos en este país. Además, ella es también invocada con veneración en tantos países iberoamericanos que conocieron la buena noticia a Cristo gracias a la tarea evangelizadora de los misioneros españoles. Pedimos hoy, por tanto, especialmente por nuestra patria, por Hispanoamérica y también, cómo no, por la paz en Tierra Santa, en el país de Jesús. Guardamos un momento de silencio y nos preparamos para celebrar dignamente la Eucaristía, reconociendo que somos pecadores. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la gloriosa Madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial a cuantos la invocan con la secular advocación del Pilar. Concédenos por su intercesión fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del primer libro de las Crónicas. En aquellos días, David congregó en Jerusalén a todos los israelitas para trasladar el arca del Señor al lugar que le había preparado. Luego reunió a los hijos de Aarón y a los levitas. Luego los levitas se echaron los varales a los hombros y levantaron en peso el arca de Dios, tal como había mandado Moisés por orden del Señor. David mandó a los jefes de los levitas organizar a los cantores de sus familias para que entonasen cantos festivos acompañados de instrumentos, arpas, cítaras y platillos. Metieron el arca de Dios y la instalaron en el centro de la tienda que David le había preparado.
Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión a Dios, y cuando David terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Él me protegerá en su tienda el día del peligro, me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él repuso: «Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Palabra del Señor. Ayer por la noche vi un reportaje sobre Gengis Khan, este dirigente de Mongolia que logró extender por muchísimos países su imperio. Y comentaba el que relataba el reportaje que uno de los grandes avances del imperio y del ejército mongol fue que sus soldados eran expertos en montar a caballo y que dominaban tanto esta técnica que eran capaces de mandar correos con una rapidez que hacía que los generales del imperio, mandados por Gengis Khan, pudieran prever los movimientos del otro ejército, ir por delante y de esa manera ganarles la batalla. Creo que la fiesta de Nuestra Señora del Pilar nos habla, en primer lugar, de la misión de la Iglesia, que no es otra que la de llevar la verdad, la luz del Evangelio, a todos los pueblos. Y María es instrumento de Dios, no solo porque gracias a ella se engendra el Salvador, no solo porque gracias a ella la segunda persona de la Santísima Trinidad, sin dejar de ser Dios, asume nuestra condición humana, sino también porque ella fue instrumento del Señor a lo largo de toda la vida aquí en la tierra de Cristo, y es instrumento de Dios después de la resurrección también del Señor. A María, Cristo le encomienda que sea nuestra madre. Y la Virgen del Pilar nos recuerda cómo María es pilar, es sostén para aquellos que por una razón u otra a lo largo de la vida sentimos el peso de la cruz, las dudas que a veces tenemos o las dificultades propias de la vida. María siempre, como instrumento de Dios, nos sostiene. María como pilar es el lugar donde podemos poner nuestra vida para descansar en ella y encontrar paz, esperanza y fortaleza. Pero María no es fin en sí mismo. María sabe muy bien que ella no es la que redime,
sino que es la madre del Redentor, que ella no es la que salva, sino que es colaboradora en la obra de la salvación. Y se siente afortunada porque el Señor se ha fijado en ella y da gracias porque el Señor, ella misma lo dice en el Magnífica, se ha fijado en la humildad de su sierva y porque es consciente de que es afortunada, da el fruto que el Señor pide y que la Iglesia necesita. Por tanto, en la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, creo que es importante que recordemos que la misión de la Iglesia no es otra que la de ser luz en medio del mundo, llevando el Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Buena noticia. ¿Y en qué consiste esa buena noticia? Recordad el pasaje del Evangelio donde el ángel se aparece a los pastores y les dice: hoy os doy una buena noticia, os ha nacido el Mesías, el Salvador. Esa es la buena noticia, que Dios ama tanto a los hombres que envía a su Hijo al mundo para que Él nos redimiera, que envía a su Hijo al mundo no para quitarnos los problemas de la vida, sino para perdonar nuestras culpas y pecados, para sostenernos los momentos difíciles, para iluminar nuestra conciencia y de esa manera guiar nuestros pasos por el camino de la verdad para que salgamos de la tiniebla. Esa es la razón por la que tantos miles de religiosos españoles abandonaron sus conventos aquí en España para marcharse, sobre todo a Iberoamérica, y allí llevar la buena noticia, donde además de llevar la buena noticia, donde además de hablar de Dios, el Todopoderoso que envía a su Hijo al mundo para salvarnos, fruto de esa fe en Dios, promovieron también crear una sociedad más justa y mejor. Promovieron la cultura, a pesar de que la leyenda negra habla tanto de los cristianos españoles que colonizaron América. No es verdad. Para España, América no era una colonia, eran los territorios de ultramar, eran las Españas, con los pecados que se cometieron, con los errores que se llevaron a cabo. La obra ingente de la evangelización, junto con la obra de la cultura, del progreso humano que, gracias a los misioneros, se llevó a cabo, es una obra que fue un instrumento de Dios para el mundo. Y por eso debemos recordar también nosotros que fuimos evangelizados, que aquí se sembró la semilla del amor y de la esperanza de Dios, gracias a la acción del apóstol Santiago y de otros que cogieron su testigo y que trajeron aquí a España la luz de la verdad, que es Cristo. Y ahora que vivimos en una España cada vez más secularizada, en un mundo cada vez más alejado de Dios, nos tenemos que preguntar: ¿y qué tengo que hacer yo? ¿Qué pide Dios de mí? ¿Cómo podré colaborar, como bautizado que soy, en la obra de la salvación de Dios? ¿Cómo podré ser instrumento del Señor para llevar esta buena noticia, para hablar a los míos de que Dios existe, nos ama y envía a su Hijo al mundo para salvarnos? Pregúntate, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo puedes ayudar al Señor para que dé consuelo a los tuyos, para que ilumine sus conciencias? En primer lugar, tendremos que rezar. Rezar por los que ya no tienen fe. Rezar por los que sufren, porque creemos en el poder de la intercesión de la oración, porque sabemos que el Señor escucha nuestras súplicas. Recemos. En segundo lugar, nuestra vida tiene que ser una vida que dé testimonio de que somos personas que tenemos valores y virtudes, que tenemos una forma de ver la vida y que esa forma de ver la vida se plasma en nuestra manera de vivir y de comportarnos. Antaño se decía, en la integridad de nuestras costumbres. ¿Son íntegras nuestras costumbres? Los que se cruzan con nosotros en la vida podrán decir: esta persona tiene principios, porque cumple con sus obligaciones, porque es una persona veraz, porque intenta hacer el bien y evitar el mal. ¿De verdad tenemos integridad en nuestras costumbres? En tercer lugar, por nuestra manera de amar, de vivir, de llevar la cruz. ¿Nuestra fe ilumina nuestra vida?
ante las dificultades como la enfermedad, como la muerte de nuestros seres queridos, como los problemas que tenemos conyugales, familiares, los afrontamos desde la luz del amor de Dios, desde la esperanza en un Dios que es el Todopoderoso, o vivimos como los que no tienen esperanza. Has perdido un ser querido y vives como si no creyeras en la vida eterna. Has perdido un ser querido y vives como si Dios no fuera misericordioso. Entonces, ¿tu fe para qué vale? ¿Cómo va a ser luz en medio del mundo si ante las dificultades, no digo que no sufras, sino que no vives con esperanza? Claro que sufres el peso de la cruz, pero tienes esperanza, como la Virgen María, que fue traspasada por una espada de dolor, y lo que le hizo no sucumbir ante ese dolor y ante la muerte de su hijo en la cruz no fue que no tuviera problemas, fue que su fe la sostuvo. Una fe basada en que Dios es fiel y cumple su palabra. Una fe basada en que puedes poner tu esperanza en Dios. Es el Señor, el Todopoderoso, y aunque tú no comprendes, Él sabe lo que te conviene. Por lo tanto, en la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, pedimos al Señor por la Iglesia que vive en España, por la Iglesia que vive en Hispanoamérica, para que sea instrumento de Dios, llevando la luz de la verdad, siendo evangelizadores, llevando la buena noticia al corazón de todos los hombres. Que el Señor pueda contar con nosotros como lo hizo con la Virgen María. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea fiel a la misión que Cristo le encomendó de llevar la buena noticia a todos los hombres, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por todas aquellas naciones que recibieron el Evangelio gracias a los misioneros españoles, para que guarden ese depósito de la fe, para que sean agradecidos reconociendo el don que recibieron y den el fruto que el Señor espera, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, especialmente en Tierra Santa, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Y pedimos por España, para que se mantenga unida, para que siga teniendo raíces cristianas, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria para nuestro bien y tu santa iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste brillar sobre nosotros la luz de la fe, haz que los dones que ahora te presentamos y las súplicas que te dirigimos nos consigan, por intercesión de Santa María del Pilar, permanecer firmes en la fe y generosos en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por todas las grandes maravillas que has realizado en la Virgen, Madre de tu Hijo. Ella, concebida sin pecado, no fue contaminada por la corrupción del pecado, pues siendo intacta en su virginidad, gloriosa en su descendencia y triunfante en su asunción, fue Madre de Cristo, esposo de la Iglesia, luz de las gentes, esperanza de los fieles y gozo de nuestro pueblo. Por eso, al celebrar ahora la solemnidad del Pilar, te alabamos con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Juan Miguel, Manuel, Pilar, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo,
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Somos mensajeros de una experiencia, la experiencia del amor de Dios, de un encuentro con el Todopoderoso que no nos paga como merecemos por nuestros pecados, sino que, porque es rico en misericordia, se apiada de nosotros. ¿Qué testimonio estamos dando ante el mundo? El testimonio de la alegría, el testimonio de aquel que se siente liberado y por lo tanto se siente feliz porque sabe que no está solo. La buena noticia es esta, que Dios, que es rico en misericordia, envía a su Hijo al mundo para que no perezca ninguno de los que creen en Él. Seamos, por tanto, testimonio de esperanza en medio del mundo, como lo fue la Virgen María. Rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Oh Dios, que de modo maravilloso multiplicas tu presencia en medio de nosotros. Al darte gracias por este sacramento con que nos has alimentado, te rogamos nos concedas, por intercesión de Santa María del Pilar, llegar a contemplarte eternamente en el cielo.
Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a nuestra Madre la Virgen María que proteja nuestra patria. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Hoy, 25 de marzo, celebramos la solemnidad, la fiesta de la Anunciación. El ángel Gabriel, enviado por Dios Padre, le manifiesta, le comunica a la Virgen María el plan de salvación de Dios. Y María, como buena hija de Dios, educada en el judaísmo más ortodoxo, no responde más que lo que se esperaba de aquella que había sido educado por sus padres, en que Dios tiene derechos. Hágase en mí según tu palabra. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía con humildad, dando gracias al Señor por el amor que nos tiene y pidiéndole perdón por las veces en las que no hemos sido como la Virgen, no hemos sido fieles a la voluntad del Señor. Guardamos un momento de silencio. Tú que te hiciste semejante a nosotros, excepto en el pecado, Señor, ten piedad. Tú que al entrar en el mundo te ofreciste en sacrificio por nosotros, Cristo, ten piedad. Tú, el fruto bendito del vientre de María, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has querido que tu Verbo asumiera la verdad de la carne humana en el seno de la Virgen María, concédenos que cuantos confesamos a nuestro Redentor, Dios y hombre verdadero, merezcamos ser partícipes también de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías. En aquel tiempo el Señor habló a Acaz. Pide una señal al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz, no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías,
Escucha, casa de David. ¿No os basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta os dará una señal. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No me he guardado en el pecho tu defensa. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, cuando Cristo entró en el mundo, dijo: Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije lo que está escrito en el libro: Aquí estoy hoy, oh Dios mío, para hacer tu voluntad. Primero dice: no quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni víctimas expiatorias que se ofrecen según la ley. Después añade: aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo, y conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel.
Palabra del Señor. La fiesta de la Anunciación nos habla, en primer lugar, de cómo Dios, que conoce la necesidad, las miserias y por lo tanto la pobreza de sus hijos los hombres, Dios que sabe cuáles son nuestras necesidades, acude en nuestro auxilio, en nuestra ayuda. Durante toda esta semana rezamos los religiosos y sacerdotes, y también los laicos que así lo desean, en el oficio de lecturas. Leemos en la primera lectura la narración del Éxodo, de cómo el pueblo de Israel, a pesar de haber sido liberado con mano fuerte y firme de la esclavitud en Egipto, durante esos 40 años que dura el recorrido por el desierto, por regla general, reta al Señor, duda de su amor y se olvida de los momentos de luz. ¿Qué son los momentos de luz? Según San Pablo, son aquellas ocasiones donde has experimentado la luz, el amor, el consuelo y la misericordia de Dios. Esos momentos de luz no siempre están en tu vida. Hay momentos en los que sí experimentas a Dios y momentos en los que no. Para que en los momentos en los que no experimentes a Dios, recuerdes, tengas memoria, eches mano de esos momentos de luz para recordar que Dios te ama y Dios te quiere. A veces tenemos con Dios una relación similar a la que tienen los niños pequeños cuando empiezan a caminar. Cuando un niño empieza a caminar y le apetece, patalea y llora para que papá y mamá le dejen en el suelo. Y entonces camina porque le apetece caminar. Pero cuando se cansa de caminar, ¿qué hace? Llora. Llora para que papá y mamá lo vuelvan a coger. Actúa en función de sus impulsos, caprichosamente. Y algo similar nos ocurre con Dios también. Pudiera ser que seamos como ese niño que patalea y llora porque quiere caminar, porque quiere ir por sí mismo, pero cuando se cansa llora y patalea para que Dios le sostenga. Y entonces cuando tienes un problema y sientes que Dios no te quita los problemas, a veces entras en crisis, porque has olvidado los momentos de luz. Que el Señor, porque conozcan nuestra necesidad, envía a ese Hijo al mundo, debería significar para nosotros un hito tan importante en nuestra vida y en nuestra relación con Dios, que nunca deberíamos dudar de que Dios nunca nos abandona, sino que al contrario nos sostiene. Y que, aunque nos ha dado el don de la libertad, precisamente porque quiere que le sigas por amor y no por obligación, Él nunca se aleja de ti. Eres tú el que te alejas de Él. Y cuando no comprendas los planes de Dios, cuando en la vida tengas cruces y dificultades, recuerda que Dios te ama. No te olvides de que es el Señor, es fiel a su palabra y por lo tanto te ha dado muestras de que te quiere hasta el punto de enviar a su Hijo al mundo para salvarte. María había sido educada en la fe más ortodoxa del pueblo de Israel, la fe en la certeza de que Dios cumple su palabra, de que Dios, como el Señor, tiene derechos, pero ese Dios que tiene derechos siempre acude en auxilio de su pueblo Israel. Y por eso cuando el ángel le hace público el deseo del Señor, ella no responde más que: he aquí la esclava del Señor. Dios tiene derechos, Él es mi Señor, me tengo que fiar de Él. Y esto te lo tienes que repetir una y otra vez cuando no comprendas los planes de Dios. Dios es fiel a su palabra, Dios cumple sus promesas, Él envía a su Hijo al mundo para salvarme. Por lo tanto, nada podrá apartarme del amor de Dios. Dios te sostiene. En segundo lugar, hoy es un día en el que tenemos que recordar que Cristo viene a sanar nuestras heridas, que Jesús ha sido enviado por Dios Padre, que se encarnó siendo Dios, asumiendo nuestra condición humana sin dejar de ser Dios, para curar y sanar nuestras heridas. Solo hay un pecado que, dice la Escritura, no puede perdonarse. Es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y en qué consiste ese pecado? En cerrar tus puertas a Dios, en cerrarles las puertas de tu corazón a Cristo. Él viene, es la luz, como dice San Juan en su prólogo al Evangelio, vino a los hombres, pero los hombres la recibieron.
Si tú le cierras las puertas a Cristo, no es que Él no quiera sanarte, es que tú no le dejas que te cure. Por lo tanto, ante las caídas, miserias, debilidades, confiar en la gracia de Dios. Confiésate, no tengas miedo. ¿Por qué tanto reparo en decir al Señor, lo siento? Si estamos necesitados, Él instituyó la Iglesia como hospital de campaña para los débiles, para los enfermos, para los heridos de la vida. Pues con humildad acudamos a Él a decirle, Señor, sana y cura mis heridas, me fío de ti, te necesito. Tercera enseñanza de la fiesta que hoy celebramos, el modelo de la Virgen María. Nosotros somos hijos de María y como hijos de María tenemos que sentir que ella es nuestro modelo y el camino que tenemos que seguir para amar a Cristo. Nunca María reclama el primer puesto. Ella sabe que es la sierva de Dios y que es el Señor el que debe ocupar el primer lugar de la imagen, de la escena y por lo tanto de la vida del hombre. Pero María es instrumento, el mejor instrumento de Cristo, de Dios Padre, para tocar y salvar el corazón del hombre. Y por lo tanto, aquellos que hemos recibido, sin mérito alguno, la vocación de ser María, de imitar a la Virgen, de colaborar con ella en la obra de la salvación, siendo instrumento de Dios, nos tenemos que sentir afortunados. Y hemos de pasar de la devoción a la Virgen, que es necesaria, imprescindible, todo hijo tiene que tener cariño y amor hacia su madre, de la devoción a la Virgen, a la imitación y al ofrecimiento. Imitar a nuestra madre, porque ella es modelo, como San Juan Pablo II tantas veces decía, modelo de la Iglesia, modelo de los cristianos, y a la vez ofrecernos a ella para ser sus manos en el mundo. Somos las manos de la Virgen que consuelan al niño recién nacido cuando, por ejemplo, defendemos la vida, cuando defendemos la dignidad de la persona desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, que es su término. Somos las manos de la Virgen María que educan a su hijo cuando ayudamos a los demás a saber distinguir el bien del mal, cuando tú educas a tus hijos en la verdad que les hará libres, o cuando colaboras en una parroquia como catequista, eres las manos de la Virgen María que educan al que no sabe, al que necesita luz y tiene que encontrar, por lo tanto, el camino de la verdad. Y podemos ser las manos de la Virgen María también cuando consolamos, mediante nuestras obras de misericordia y caridad, al que sufre, como ella, que es consuelo de afligidos y de pecadores, y que nunca le falta el cariño y la protección de su madre al hijo que le dirige una mirada o una petición de necesidad. Seamos nosotros las manos de la Virgen María. Ofrezcámonos a la Virgen para consolar a su Hijo Jesús, que sufre en el pobre y en el necesitado. Y no hay pobre mayor que el que no tiene fe, que el que no tiene esperanza, que el que no tiene la luz de la verdad que ilumine su conciencia y guíe sus pasos. Ofrezcámonos a la Virgen María para, como ella, decirle a Dios, he aquí la sierva, la esclava del Señor. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea luz en medio del mundo, por la fidelidad, tanto a la verdad natural como a la verdad revelada, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por los que nos gobiernan, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Y pedimos por nuestros difuntos, para que descansen en paz. En el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en tus manos este sacrificio para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios Todopoderoso, dígnate aceptar los dones de tu Iglesia, para que se alegre al celebrar los misterios en esta solemnidad, pues reconoce que ha tenido su origen en la encarnación de tu único Hijo. Él que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque la Virgen escuchó con fe del mensajero celeste que iba a nacer entre los hombres y en favor de los hombres, por la fuerza del Espíritu Santo que la cubrió con su sombra, aquel a quien llevó con amor en sus purísimas entrañas, para que se cumpliesen así verdaderamente las promesas hechas a los hijos de Israel y se manifestara la esperanza de los pueblos, que debía realizarse de modo inefable. Por él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Ramón, Valentín, y de los difuntos de la familia Hípola Román, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que confirmes en nuestros corazones los sacramentos de la verdadera fe, para que cuantos confesamos al Hijo concebido por la Virgen, Dios y hombre verdadero, merezcamos llegar a la alegría eterna por la fuerza de su resurrección salvadora. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen María que proteja a nuestras familias y encomendamos hoy especialmente a los franciscanos de María,
Hace 16 años recibimos en Roma la aprobación pontificia definitiva. Que seamos instrumento de Dios, que esta familia, creada para ser las manos de la Virgen, pueda llevar a cabo la misión que el Señor le ha encomendado. Le pedimos a la Virgen que nos proteja. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. Hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, danos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.